Voces de Opinión, dirigido por John Jairo Cárdenas. Hola, es John Jairo Cárdenas. Hemos querido darle inicio a la producción de algunos programas de opinión. La mirada con la que nos disponemos a empezar a trabajar está orientada a generar análisis, reflexión sobre temas de la vida política, de la vida social, de la vida económica y de la vida cultural de Colombia. Pero por supuesto en algunos momentos también nos habremos de ocupar de asuntos de calado internacional. Para dar inicio a este programa, estamos hoy aquí en el municipio de Caloto, en el departamento del Cauca, y nos acompaña Faraón Angola. Faraón Angola es una personalidad muy reconocida en el norte del departamento del Cauca y, por qué no decirlo también, en todo el departamento. Es un hombre que tiene una amplia trayectoria como dirigente social y como dirigente político. Creemos que esta entrevista nos puede ayudar a comprender muchas cosas de lo que son las dinámicas de la región nortecaucana, de sus procesos políticos, sociales y culturales. Así que, agradeciendo la atención que ustedes ahora se dignen presentarnos, damos entonces paso a el invitado de hoy, Faraón Angola. Muy buenos días, Faraón. Buenos días, John Jairo. Qué gusto tenerte nuevamente por aquí en mi casa. Gracias, Farita. Fara, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de tu infancia? Yo nací en el municipio de Caloto, antiguo corregimiento de Guachené, corregimiento de Caloto, perdón, hoy municipio de Guachené, pues se volvió municipio, se segregó de Caloto. Nací el 29 de mayo de 1947, como lo ve usted, ya voy cruzando unos 78 años. ¿Tu padre era el que vivía en el municipio de Padilla, si la memoria no me traiciona? Claro, era mi papá, Misael Angola, que vivió en Cuernavaca, en una finca que hoy es nuestra, porque eso después de que vino la parcelación que se hizo en el gobierno de Carlos Viera Restrepo, la finca se compró, a mi papá le dieron esa parcela, ya como un derecho adquirido, la compró, no se la regalaron, la compró. La parcelación es la vendiente, mi papá compró esa finca, y allá, pues, mi infancia pasó allá en Padilla, por eso nos conocimos allá en Padilla. Para, cuéntanos, ¿cómo fueron tus primeras inquietudes en la parte social y política? ¿En dónde se originó esta pasión tuya por las causas sociales, por la política? Indiscutiblemente mi papá era un hombre campesino, muy apreciado por la gente. Mi papá era un hombre muy servicial. Era un hombre muy servicial, todo el mundo acudía a él a pedirle favores, a pedirle orientaciones, y antes ahí tuve la oportunidad de irme metiendo en el tema social. Cuando, por ejemplo, se dieron los primeros actos de conquistar tierra para los campesinos en el norte del Cauca, me recuerdo así muy precisamente el tema de la hacienda que hoy es Ingenio del Cauca. Fue una hacienda que los campesinos de la zona, Padilla, Puerto Tejada, Corinto mismo, invadieron esa finca, la finca San Fernando, se llamaba, lo que es hoy Ingenio del Cauca, llamaba la finca San Fernando. Y mi papá me mandaba a mí, como siempre, a apoyar esas causas. Como teníamos una platanera extensa y de muy buen plátano, íbamos a llevarle plátanos a la gente para que cocinaran, para que tuvieran que comer. Entonces mi papá apoyaba en eso y yo era pues el muchacho que iba obviamente, ordenadamente a hacer el mandado a mi papá a apoyar a los campesinos. En eso fui conociendo mucha gente. Me hicieron despertar el espíritu por el trabajo social, por apoyar los temas sociales. Y allí, por ejemplo, mi papá se metió a apoyar el MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, que dirigía para esa época Alfonso López Michelsen. Era un hombre, sin ser de izquierda, era un hombre que no pertenecía a la ultraderecha de este país. Entonces mi papá me fue induciendo con su actuar a que yo fuera tomando como otra visión del qué hacer en este país, no solamente en este departamento, sino en este país. ¿Qué puedo decirte más? Después se vinieron las invasiones, por ejemplo, de la Elvira, en el municipio de Corinto, que también estuvieron
los campesinos recuperando esas tierras. Y nació más adelante otras cosas como ya fuimos como metiéndonos más en otros temas cuando la ANU fue aflorando con fuerza. Entonces la ANU, el movimiento campesino, tuvo dos vertientes. La vertiente que se llamaba la línea armenia, creo que usted recuerda perfectamente, y la ANU, la línea gobiernista, dijeron. Sí, así es. Línea gobiernista. Entonces, yo me pegué bastante a la línea Sincelejo, ¿no? Línea Sincelejo, que de eso creo que recuerda bastante, que era la organización más progresista del campesinado. Y eso me permitió salir del departamento del Cauca, ir a la costa atlántica, apoyar ciertos procesos campesinos de la zona de la costa atlántica, ir a Antioquia, a apoyarme, por ejemplo, con los sindicatos obreros de Antioquia, que en esa época eran muy fuertes. Entonces, todo eso fue despertando en mí ese fervor y ese querer por apoyar los temas sociales. Y allí, pues, hombre, nos encontramos con gente como tú también, nos encontramos, con quien hablábamos mucho, hasta el punto que tú llegaste en una etapa a ser secretario político de una organización en la cual yo quedé como secretario de masas, que ahora podemos decir secretario de asuntos populares, podríamos llamar hoy, de asuntos sociales. Tú eres el político y yo era el hombre que movía las masas, porque tenía como esa facilidad de que la gente me llegara, ¿no? Convocaba, tenía bastante convocatoria. Es como ahí que inicia mi accionar social y político. No me he desligado de eso. Yo siempre he estado ahí tratando de andar de la mejor manera en esos espacios, siempre buscando que mi actuar vaya en favor de los intereses de toda la población colombiana y especial de la población nortecaucana, de la gente del departamento del Cauca. Discúlpame, yo recuerdo haberte conocido a ti en Popayán. Para entonces tú trabajabas en la ferretería argentina, si la memoria no me traiciona. De allá te regresaste a tu tierra al norte del Cauca. Cuéntanos cómo fue ese inicio, ese regreso tuyo acá y cómo entroncaste tú con todos los procesos y sitúame por favor los años en que empezó esta dinámica. Ya, claro, no fue la ferretería argentina, fue Sicol. Sicol, yo trabajé en Sicol y yo me vine a trabajar en Sicol después de haber venido a mí me he retirado como profesor, porque a mí me nombraron como profesor en el Chocó, a raíz de que los dirigentes del Partido Liberal, de la línea del Mosquera Chaus, ese era el tío de Mosquera. ¿Víctor? De Víctor Mosquera. Pues miraban en Cauca que yo era un tipo como muy avisado, como dicen los viejos, y que entonces no me dejaba como manejar de ellos querían que yo siempre siguiera su yenda de solamente hablar de Partido Liberal, y yo decía que el tema que era que aquí habían liberales y habían conservadores y había gente sin partido que hacíamos parte de tener una misma situación económica y social difícil, y que lo que se trataba era que entonces que todos nos juntáramos en un gran movimiento que nos permitiera defendernos. Entonces yo, después de haber estado en el Chocó como profesor por allá en el medio atrato chocuano, en un municipio que se llamó Bojayá, y un corregimiento que se llamaba La Loma, o se llama La Loma. Allá hay una vocacional del Instituto Agrícola. Allá estuve como profesor, pero ya me dio por buscar salida, porque eso era pura selva, sigue siendo selva. Entonces hice una permuta con un profesor que estaba en Urumita, Guajira, y me fui para la Urumita, Guajira, porque yo trabajaba en un colegio nacional. Me fui a la Urumita, Guajira y estuve trabajando, pero yo de Urumita, Guajira consideré que era necesario como ir saliendo allá esa parte tan lejos y irme acercando mucho más a donde estaba mi esposa, a Melba, mi novia, aunque era en ese momento todavía mi esposa. No sé si era que ya me había casado, no me acuerdo mucho. Sí, ya me había casado. Bueno, en fin. Entonces conseguí que me trasladaran a Támesis, Antioquia.
Ahí estuve trabajando un tiempo y cuando ya casi tenía 4 años de estar trabajando con el gobierno nacional en esos institutos agrícolas, a mí me picó la cosa que siempre me había picado, buscar la manera de venir a estudiar Derecho. Quería estudiar Derecho. Y yo estando en Popayán, me queda mucho más fácil estudiar Derecho. Fue cuando entonces llegué a SICOL. Perfecto. Llegué a SICOL, pero ya estando ahí, eso del Derecho no fue muy fácil. Fueron llegando mis hijos, vino Patricia, la hija mayor de mi hogar. Después vino Cristina, que es la segunda hija que está en España, va a venir en estos días. Y después el chiquitico que ves que anda conmigo por ahí, ese es el último, el limpio barriga, que se hizo médico y por iniciativa de él vamos ya a ser abogados, la mamá y yo, que estudiamos Derecho juntos. Ya terminamos materia y ya hizo la monografía, estamos esperando que nos llamen para sustentar la monografía. Y por ahí, pues en los primeros meses del año 2026, estamos graduando como abogados. Eso pues para contarte que me vine pues acá nuevamente al Cauca con el fin de hacer eso que te estoy diciendo, pero acá me arropó la cosa política y el trabajo social. Yo renuncié a ese trabajo con esa ferretería y me vine acá al norte del Cauca porque mi esposa estaba estudiando en Popayán, estaba haciendo los estudios de auxiliar de enfermería en la escuela de enfermería de Popayán, pero entonces ya terminó eso y entonces el hospital de Caloto, que era quien la había becado, dijéramos así, para que fuera allá, le dijo, la estamos necesitando acá, usted ya no puede quedarse más allá en Popayán. Entonces yo hice el chivo con mi mujer y lo vinimos para aquí, para Caloto. Ya aquí en Caloto volví a retomar mis actividades, me fui a trabajar al ingenio, a esos ingenios, estuve de cabo apuntador, que llamaba eso, tomándole a los cómo avanzaban los trabajadores, cómo hacían las cosas, poniéndole las tareas a los trabajadores del ingenio que se dedicaban a trabajar con la caña de azúcar. Y de ahí viendo pues los jefes del ingenio, pues mis estas habilidades y pues que yo tenía conocimiento sobre el tema agrícola, me nombraron como mayordomo. Estuve como mayordomo ahí un buen tiempo hasta que me cotó otra gente, que fue cuando apareció en el camino Gustavo Ignacio Berrús. Apareciste tú, apareció Neri Judy Paz, apareció Neri Figueroa y otros tantos, Esaú Carabalí, que yo recuerde. Iniciamos a trabajar en un proyecto a través de una fundación que se llamaba ENCODES, Empresa de Cooperación al Desarrollo, que el director ejecutivo de eso era Gustavo Ignacio Berrús. Y nosotros, cuando digo nosotros te incluyo a ti, nos contrataron para trabajar como personas que fuéramos Pero eras como un promotor social. Eso, éramos unos promotores sociales a tratar de orientar a los trabajadores de los ingenios. Que yo recuerdo, estabas tú, estaba Jaime Navarro Bols, hermano de Antonio. Ahí trabajamos. Después pasaron algunas cosas porque aunque nosotros no hablábamos de política constantemente, teníamos ideas políticas y ahí algunos fueron cogiendo camino. Por ejemplo, el caso de Jaime nos dimos después inclusive porque lo cogieron en una acción que ellos desarrollaron por allá por el Huila o no sé dónde. A Jaime lo capturaron, si la memoria no me traiciona, en una conferencia del M-19 que estaban realizando en el Tolima. Algo así. Allá el ejército llegó, él alcanzó a sufrir un disparo en una pierna y lo capturaron. Exactamente. Y entonces eso nos fue complicando la vida a nosotros, porque nosotros no sabíamos de que Jaime estaba metido, presumíamos, pero no sabíamos que estaba metido con el M-19. Y nosotros no éramos del M-19, nosotros éramos gente, sí, de izquierda, de democráticas, pero no éramos del M-19. Entonces nosotros nos separamos ya dijimos, Gustavo, que era pues el que manejaba la institución, dijo, esto se puso muy complicado y especialmente las mujeres que son más temerosas, Neri Judy y esta muchacha Nelly, estuvieron muy nerviosas. Entonces dijeron, no, esto que hay que disolverlo. Entonces se inició a disolver en COES, liquidaron, pero no nos dejaron tirados, ¿no? Porque Gustavo nos llegó dando la mano en otros aspectos para que siguiéramos avanzando en los temas sociales. En ese caminar, por ejemplo, fue cuando
Yo me vinculé duramente a Puerto Tejada y como hacía un trabajo con los trabajadores de los ingenios, los trabajadores de los ingenios, la gran mayoría eran de El Chocó, de Nariño y desde luego de aquí el norte del departamento del Cauca. Entonces había un hacinamiento tremendo en Puerto Tejada que prácticamente allá había unas casas que eran prácticamente unos campamentos de donde vivían los trabajadores de los ingenios. Allí en ese ir y venir logramos decir, no, es que esta gente no puede seguir así ¿cómo te digo? Arrecimadas aquí en estas piezas, viviendo aquí como en unas posilgas y viviendo aquí donde duerme la esposa y el esposo, ahí duermen los hijos, en una estrechez tremenda, allí la pieza era la cocina, la pieza era la sala. Y entonces nos pusimos en la tarea de ver cómo resolvíamos el problema de la vivienda. Ahí fue cuando nos encontramos con una persona como Rebolledo, Jorge Rebolledo, si te recuerdas, con quien hacíamos un trabajo, inclusive montamos como una especie de carpintería, ¿verdad? Para poder decir, bueno, aquí estamos haciendo algo, no van a creer que andamos de vagos. Pero nosotros, Gustavo nos daba una subvención para podernos mantener y tener pues esa carpintería. Y como él sabía de carpintería, el viejo. Allí encontramos a una persona como un día él nos contó, porque el tipo que caminaba bastante por Puerto Tejada era Jorge Rebolledo, el tipo que iba a la gente y hablaba a la gente, iba hecho el tonto, pero hablaba mucho con la gente, hasta que se encontró la Junta de Acción Comunal del barrio de La Esperanza, y esa gente del barrio de La Esperanza, don Lucio Peña, que era el presidente de esa junta, pues le decía a la gente que iban a comprar una tierra para darles a cada uno su pedazo para que hiciera su casa. Pero eso se volvió, fue una politiquería. Fortín del gran hombre, tenía muy buenas intenciones. Miguel Gómez era peladista y entonces Peláez lo utilizaba para que le tuviera fortín electoral para la época de las elecciones. Entonces nosotros vimos que eso le estaban utilizando a la gente, pero que realmente no se veía de verdad el fruto para el cual la gente podía resolver el problema de la vivienda. Constituimos nosotros algo que llamamos el Comité de Destechados, ¿no? La Asociación de Destechados. En esa Asociación de Destechados hicimos hacer un trabajo que permitió que discutiéramos la manera de obligar a que nos vendieran unas tierras para la vivienda. No era expropiarlos como hablan ahora, no era invadirlos como hablan, quitarle las tierras al ingenio. Don Lucio Peña y sus amigos más cercanos de la Junta de Acción Comunal querían que eso fuera hacia la vía saliendo de Puerto Tejada a Cali, por la vía del Hormiguero. Y nosotros que estábamos allá metidos, decíamos que cuando hacíamos reuniones más internas, que era muy difícil pelear contra Álvaro H. Caicedo. Álvaro H. Caicedo era un tipo potentado de la zona, económicamente y políticamente. ¿Y por qué no pensábamos más bien en coger un terreno que no tuviera tanto apoyo político y de pronto tanto apoyo económico? O sea, lo que creíamos nosotros. Y fue donde pensamos de irnos hacia el lado de la Cortina, que se llamaba, lo que se llaman ahora los barrios del Oriente, y llegamos a lo que hoy es el barrio Carlos Alberto Guzmán y Altos de París. Y don Lucio y sus amigos, aunque no era que fueran enemigos de nosotros enemigos de ellos, pues trataron de despistarnos para que nosotros no fuéramos a unas reuniones, porque ellos habían dicho que el 7 de enero de 1981, si no estoy mal, ese día se iba a tomar la decisión de cuándo nos íbamos a tomar la franja de tierra que quedaba hacia la Cortina, yendo vía Cali, Puerto Tejada, Cali, hacia el Hormiguero. Y nosotros nos reunimos en el barrio Granada, el grupo más activo, más avisado de la política, del sector social, con Marcos Oneire, con Félix Languero y otros tantos, y tomamos la decisión que nosotros no íbamos a tratar de orientar a la gente para ese lugar, sino que nos íbamos a tratar de orientar a que nos tomáramos la hacienda esa, la finca esa que quedaba saliendo hacia el Ortigal. De la cabaña. Eso era la cabaña. Entonces nos metimos allá y había una dirigente muy querida, por cierto, desafortunadamente ya se murió, ahora Bonilla La Pola. Y ella se enojó, que cómo era que íbamos ahí para allá, que ella quería que entonces ya me tocó cogerle, ya me escuchaba mucho. Y dije, no, hombre, Polita, lo que pasa es que eso ya es más difícil. Usted quiere que
¿usted quiere tener dónde hacer su casa o usted quiere que perdamos la lucha? Y entonces, no, pues yo quiero tener a dónde construir mi casa. Le dije, bueno, a nosotros nos queda más fácil construir la casa ganándonos las tierras del Ingenio de la Cabaña, porque nosotros vencimos más fácil al Ingenio de la Cabaña que vencer a Alborrache Caicedo, que las tierras eran del Ingenio Bengala. Entonces allí logramos pues convencer a la gente, nos metimos y ya por ejemplo cuando estábamos allá se vino el ejército, la policía a tratar de reprimirnos y nosotros planteamos una estrategia, es aquí hay que entrar y salir, pero no nos podemos hacer matar. Eso era lo que nosotros decíamos. Logramos con eso resistir harto, hasta que al fin y al cabo logró el municipio meterse en el tema y consideraron de que pues para evitarse ese problema el Ingenio de la Cabaña le vendía ese terreno al municipio para que ese municipio nos vendiera a nosotros. Nosotros ya teníamos la plata para comprar, porque nosotros abrimos una cuenta en el Banco del Estado para allí ir metiendo la plata de cuánto valía. Cuando estudiamos ya sabíamos cuánto valía la finca esa. Pero sucede que el ingenio Moisés Seiger y Moisés Seiger más que todo decía que ellos con invasores no negociaban. Dijimos, es que nosotros tenemos la plata, nosotros vamos a comprarle. Y ellos no quisieron negociar con nosotros. Y Saar Ragnois, que era un yerno de Moisés, pues se metió de frente a Moisés Seiger a pelear eso y que ellos no negociaban con nosotros. Entonces ya se metió el municipio, compró esas tierras, pero las tierras, es decir, los lotes los repartimos nosotros. ¿Apoyados por quién? Entonces logramos tener conexión con la Universidad del Valle, una facultad de arquitectura. Entonces un grupo de ingenieros de allá nos fueron y hicieron el trazo, nos dieron todos esos terrenos. Y recuerdo yo, cada uno de esos lotes tenía 7 de frente por 12 de fondo, otros 14. Hicimos el tema, le entregamos a cada uno su lote. Allá lo tengo el mío todavía. Allá tengo todavía mi lote, a nombre de mi mujer. Y mi familia no ha querido que lo vendamos, nos ofrecen compras, no hemos andado vendiendo el lote. Eso es parte de la historia, es parte de la lucha. Ahí lo tenemos. Algún día construiremos ahí algo, no sé qué, una fundación que se llame Fundación Futuro del Oriente, una Fundación Futuro del Cauca, una Fundación Futuro de los Negros, alguna joda, o Futuro de los Angola, alguna joda. Muy bien. Que tú no solamente has sido un rebelde, sino que has sido un revolucionario. Claro que sí, yo siempre he sido un revolucionario de ideas liberales, por eso en alguna ocasión que nos vimos en Popayán, tú me viste diciendo en una intervención que yo no defendía el trapo rojo, sino las ideas liberales. Yo soy un hombre rebelde de ideas y, como dije, defensor de los derechos de la gente. ¿Cuál ha sido, ahora en esta retrospectiva, que tú recuerdes el momento más duro de tu vida? El momento más duro de mi vida fue cuando me encarcelaron injustamente, porque le tocaba a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos, a algunos familiares y amigos, irme a visitar a la cárcel de mediana seguridad de Palmira, y realmente era muy tortuoso. Cuando un día, por ejemplo, llegó mi esposa llorando allá a esa cárcel, porque yo estaba esperándole y no entraba. Cuando de pronto yo llego y me asomo a la reja y ella estaba llorando. Yo le dije, mire, ¿usted por qué llora? Y me dijo, no, esa gente es muy humillativa. Eso para mí fue un momento que me hizo llorar a mí también. Fue un momento amargo de la vida. Por eso es que yo estoy con Melba, que Melba es una gran mujer, una mujer muy berraca. Una mujer vale mucha plata. Quiero aprovechar el momento para hacer una reflexión. Gustavo Ignacio de Rú, seguramente hay gente que no lo conoce, hermano, dicho sea de paso, de Francisco de Rú, sacerdote jesuita. Gustavo había creado una fundación después de que había estudiado. Él había sido ingeniero agrónomo de la Universidad de Palmira, la Universidad Nacional de Palmira. Después se fue a Estados Unidos a estudiar sociología y después se fue a Alemania, y cuando regresó de Alemania se vino a vivir a Villarrica y allá compró un lote y creó una especie de casa comunitaria que se llamaba, o se llama, yo no sé todavía, el Palenque. Allí conocimos a Gustavo.
Gustavo en ese momento tenía dos ideas principales. La primera era organizar los tenderos y él diseñó un programa que se llamó Mercavalle, que era un programa para darle crédito a la gente de las tiendas, porque él tenía la idea de que el tendero era una figura principalísima en la vida social y comunitaria. Y la segunda idea que tenía Gustavo era organizar los trabajadores agrícolas y especialmente toda la población vinculada al régimen de contratistas que no tenían derechos laborales de ninguna clase. En esa coyuntura fue cuando nosotros entramos a trabajar con Gustavo, pero hubo una serie de situaciones que nos empezaron a hacer cambiar la mirada, la perspectiva. Y una de ellas fue precisamente el tema de la vivienda en Puerto Tejada. Jorge Rebolledo era un líder campesino de Dagua, una cosa rarísima, un hombre con una vocación enorme y se venía desde Dagua a trabajar a Puerto Tejada. Y él fue el que nos descubrió a nosotros el mundo de la gente que estaba en circunstancias de hacinamiento extremo. Y él fue de alguna manera el que hizo los contactos con las primeras asociaciones y así fue como te involucraste, que yo recuerdo, Fara, tú como un dirigente de primera línea en ese proceso. Yo creo que la invasión de Puerto Tejada es el inicio de un nuevo proceso en el norte del departamento del Cauca. Esa invasión no solamente significó una confrontación de la gente más pobre de Puerto Tejada con los ingenios que eran los amos y señores de todo en el norte del departamento del Cauca. Esa pelea se veía casi que imposible. Sin embargo, la gente se atrevió, fue duro, hubo mucha represión que yo recuerde, pero finalmente la gente triunfó. Y a partir de allí empezó un nuevo capítulo en las historias de la lucha social y política del norte del Cauca. Yo te quiero proponer, Vara, que le dediquemos un segundo momento. Te invito a que hagamos un segundo programa para que pensemos a partir de allí cómo se empezaron a desarrollar las otras luchas en el resto del norte del Cauca. Queremos agradecerles a ustedes por toda la atención y pues Fara, te queremos pedir una corta despedida, un hasta pronto. Nuevamente te digo gracias por volver a esta mi casa, la casa de mi familia, tu casa. Y como te dije, no le hemos puesto rodachines, aquí seguimos estando. Gracias por tenerme en cuenta, decirle a la opinión pública del norte del Cauca, del Cauca y de Colombia, que hay que seguir trabajando por el bienestar de la gente, que no nos olvidemos de hacer un gran trabajo y que... Bueno, Faraón. Gracias a ustedes. Muy agradecido. Encantado. Voces de Opinión, dirigido por John Jairo Cárdenas.